El Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a este lugar. Vamos a dar comienzo a esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A este tema que hemos estado ya exponiendo ya hace algunas semanas, las tres etapas del cristiano, the three stages of the Christian, or the three phases of Christian. Estamos en estas tres etapas, considerando lo que es el tabernáculo y viendo la etapa del sembrador, aquel que comienza a sembrar la semilla, en otras palabras, a predicar el Evangelio. Hay muchos que hoy día a lo mejor no están en ninguna de estas etapas. There are many who are probably not even in any of these three stages. They're not sowing seed, they're not preaching the gospel, they're not running the race, they're not fighting the good fight. No están sembrando el Evangelio, no están corriendo la carrera y tampoco están peleando la buena batalla. Se dieron totalmente por vencidos. Hoy día queremos hablar acerca del atleta. Y esta es la segunda etapa. La primera etapa es la del sembrador, que atraviesa el atrio o el patio del tabernáculo. Después la segunda etapa es la de atleta, que entra en el lugar santo a caminar en la luz de la palabra del Señor. Y la tercera etapa, la de soldado. Vamos desarrollándonos para ser soldado de Cristo, para entrar en la presencia del Señor, y cuando entramos a la presencia de Dios, que está en el lugar santísimo, de ahí ya no se sale más. De ahí ya no salimos más. En otras palabras, somos los ejércitos del Señor. We are the Lord of, we are the armies and the hosts that belong to the Lord. Now we're going to go and talk about the athlete. Vamos a hablar acerca del atleta. Para esto siempre estamos diseñando un pequeño bosquejo que nos da un resumen acerca de lo que vamos a hablar. La etapa del atleta corre la carrera de la fe. El atleta está corriendo la carrera de la fe. Y leyendo Hebreos capítulo 12, verso 1, la palabra de Dios nos establece: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Solamente se puede correr la carrera con paciencia cuando uno ya ha desarrollado la paciencia del sembrador. El sembrador es aquel que siembra la semilla y pacientemente espera el crecimiento que Dios va a dar de la semilla. Así de que aquellos que han desarrollado la paciencia entran a correr una carrera, dice, con paciencia. O sea, es una carrera de largo tiro, no es una carrera corta. It is not a short race, it is a long race, a long distance race, and that's the reason why you gotta run the race with patience and with endurance. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. So endurance is all about being patient. Endurance is all about being consistent, and it's all about, see, when you run a race and you run a marathon, you'd have to be thinking and strategizing within your head. Cuando uno corre una maratón, está tomando estrategia, la estrategia de correr un poco más rápido, de detenerse un poco, la estrategia de tener una mentalidad de que tengo que llegar a la meta. There is a strategy, is a mental
reflection, meditating upon the race and what you're going to do at each course or stage of the race. And therefore the athlete has to equip himself not only physically but mentally as well. Un atleta es alguien que se desarrolla no solamente en el aspecto físico, sino que también es un aspecto emocional donde tiene en mente, tiene una meta, y medita a medida que va corriendo la carrera y se va esparciendo hacia adelante y va meditando las diferentes etapas de esa carrera. So an athlete has to strategize in his mind the different stages of that race. And therefore, when we are athletes, spiritual athletes, we have to meditate upon the race itself. We have to meditate upon the stages of our spiritual race and meditating upon the Word of God and encouraging ourselves by the Word of God. También nos animamos por medio de la palabra de Dios, como un atleta se animaría seguramente por la conversación que ha tenido con su entrenador y con otros, siempre teniendo en mente la meta, siempre teniendo en mente que se tiene que conservar sus energías. The athlete always has in mind to conserve these energies or her energies, and also to keep in mind the stages of the race. In other words, meditate upon each stage of the race. Same thing with a spiritual athlete, that you have to go into a contemplative, meditating, reflection type exercise where you are not only exercising your body but also exercising your mind and your will. No solamente se está ejerciendo el cuerpo, sino que también se ejerce la mente y la voluntad para poder terminar. Entonces, una persona que ha desarrollado la paciencia a través de la etapa del sembrador puede comenzar a correr la carrera con paciencia. Somebody who has developed patience and waiting upon the seed of the Word of God and waiting upon the sowing of that seed, and that sower or that farmer has developed a patience, then that carries on to the athlete. Entonces, un atleta es alguien que corre con paciencia, con perseverancia, ejercitando no solamente el cuerpo, sino la mente. Si usted habla con cualquier persona que enseña lo que es el ejercicio corporal, if you talk to any personal trainer, anyone who teaches bodily exercise, they will tell you that it's not in the body, but it's in the mind. La gente se es derrotada en la mente, no en el cuerpo, porque el cuerpo puede dar más allá de lo que uno piensa. The body can get further than what you would have thought. Entonces hay muchos que dicen, no, es que me duele esto, que me duele esto otro, es porque realmente ya de aquí ya están derrotados ya. Se sienten, piensan que están enfermos aquí y ya están enfermos en el cuerpo. Y ese es el problema. Esa es la razón de que la mentalidad de enfermo es algo que está aquí, es una mentalidad acá y que hace que el cuerpo no se desarrolle y no empuje para hacer lo que tiene que hacer. Ahora, si la persona es disciplinada, la persona va a empezar a ser disciplinada acá y va a decir, tengo que comer lo que es correcto, tengo que descansar, tengo que hacer esto y esto otro, y el cuerpo se sujeta al alma, a la mente, a la voluntad. Hable con cualquier persona, un no cristiano, que es un entrenador de gimnasia, y le va a decir de que el problema no está en el cuerpo, el problema está en la mente. Y cuando las personas comienzan a quejarse por una cosa, que me duele esto, que me duele esto otro, es porque realmente la mente está jugándole mal, y la persona dice, no, pero es que me siento. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hablando con un personal trainer el otro día, él me dijo, realmente la gente no sabe la resistencia que tiene el cuerpo. Y se dan por vencido, me dijo él, se dan por vencido en la mente. Y este es un entrenador que ha estado por años, 20 años, más de 20 años entrenando a la gente y diciéndole, el problema no es en el cuerpo, el problema es en la mente. Obviamente que el cuerpo va a deteriorarse porque la persona mentalmente no se ha disciplinado en todo lo que es hacer el ejercicio correcto. Y comenzamos a hacer ejercicio cuando ya es muy tarde ya. Voy a la piscina, voy a correr, voy a caminar cuando ya es muy tarde ya. Lo hago porque me siento mal. No cuando era joven, no cuando tenía la oportunidad de hacerlo, sino que lo hago a última hora ya cuando apenas el cuerpo da. ¿Por qué? Porque estoy muy gordo, no he hecho los ejercicios correspondientes. Y la verdad de las cosas que muchas veces es lo que pasa, que cuando comienzan a fallarnos las rodillas, comenzamos a decir es que estoy muy pesado, tengo que perder peso. ¿Y dónde está eso?
Está en la mente. Porque en la mente, ¿cuánto se llama? Uno tiene que ver qué es lo que va a comer y cómo va a comer. Pero no, me olvido. ¿Por qué? Porque me gusta esto y como de todo. Es como el diabético que le gusta el azúcar por kilo. Y sabe que el azúcar es mala, pero sigue tomándola. Es como el alcohólico que sabe de que el alcohol es malo y sigue tomándolo. Es como el fumador que sabe que el fumar es malo y sigue fumando. Es que está acá. Entonces uno cuando se ejercita, tiene que ejercitarse en la mente. You have to exercise the mind. Y la mentalidad que uno tiene que tener la mente de Cristo, porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces la mente de Cristo nos va a enseñar y nos va a disciplinar para que como atletas podamos ser gente disciplinada. As an athlete, you have to be disciplined. ¿Por qué? Porque la persona le dice, el doctor le dice, usted no tiene 8, si no se va a morir. Especialmente ya cuando va entrando los 60, 70 años, 80 años, ya prácticamente se dan por vencer y dicen ya, ¿qué carrera hemos corrido? ¿Qué ejercicio mental hemos hecho? No hicimos nada. Desordenados hasta el final y después al final comenzamos a pagar las consecuencias. Amén. Y eso le ocurre a todos, hermanos, porque es el común denominador de todos los seres humanos. Cuando uno comienza a disciplinarse en su mente, comienza a meditar y a pensar qué puedo hacer y qué no debo hacer, qué cosas necesito hacer para mantenerme ágil, uno comienza a entrar en un ejercicio mental. Y ahí comienza a disciplinar su cuerpo para que se alinee a la mentalidad que uno tiene. Si mi mentalidad comienza a comienzo a ejercitarme mentalmente, entonces mi cuerpo va a comenzar a sujetarse a eso. Y ahora que cuando la persona dice, es que mi cuerpo no me acompaña. I wonder why. My body doesn't come along. Mi cuerpo no me acompaña, y le damos puras excusas que ya estoy viejo. Esa es la común excusa, y esas excusas después se transforman a lo que es lo espiritual. Porque si tenemos excusas para lo natural y para lo nuestro, lo personal, también vamos a tener excusas en lo espiritual. Es que no puedo, es que esto, que esto otro. Es que tengo que trabajar, es que tengo mucho que hacer. Esas son las excusas que uno se pone mentalmente. Está todo aquí en la mente. Entonces, ¿qué pasa? De que el atleta no solamente se ejercita en lo corporal, en lo físico, tiene que ejercitarse en una forma mental. The athlete has not only have to exercise in a physical sense, they have to also exercise themselves in a spiritual sense, in a mental sense. And so people have to be, people call it mind and body, or soul and body. Entonces la gente comienza a pensar en esos dos planos, en el plano mental y el plano físico. ¿Por qué? Porque hay muchos buenos atletas, pero que mentalmente no están bien. Y por más equipados que estén en lo mental, en lo físico, en lo corporal, en lo mental, pierden la carrera. Amén. Por esa razón de que nosotros debemos entender que el ejercicio no es un ejercicio corporal, sino también es un ejercicio mental. El atleta se prepara para lo que es un ejercicio tanto corporal como mental. Nosotros como cristianos, como atletas, nos preparamos en el área del alma, que prácticamente es el lugar santo. Amén. Y renovamos nuestra mente. Por eso que el apóstol Pablo nos hablaba de renovar la mente. Y con la mente empezamos a tener la esperanza que el Señor viene pronto. Los que se dieron por vencidos ya no esperan a Cristo que viene de vuelta. ¿Por qué? Porque se dieron por vencido acá. Entonces, cuando se dan por vencido acá, ya no vienen más a la iglesia, ya no perseveran en la oración, ya no perseveran en ninguna cosa, porque aquí fueron derrotados. Vino el enemigo y comenzó a derrotarlos en su mente. Vino a murmurar y tuvo éxito. Y esas son las gentes que son débiles mentalmente hablando. El Hijo de Dios comienza a ser fortalecido y es fuerte y robusto en su mente, en su forma de ver las cosas. Por eso que la meditación es importante, tanto para el atleta en lo natural como para el atleta espiritual. For the spiritual athlete, it is important for you to meditate and reflect upon the Word of God, because that's what's going to spur you on, and that's why it's going to drive you through to reach the goal. Para poder llegar a la meta, uno tiene que meditar en la palabra de Dios. Dice, meditaréis en esta palabra de día y de noche. Le dice el Señor
a Josué, en Josué capítulo 1, verso 8 y 9. Joshua chapter 1, verse 8 and 9. And you shall meditate upon these words day and night. So you can make your way prosperous and you will have good success. Para que tu camino sea próspero y tengas éxito. Ahí está la clave y ahí está la fórmula para todo lo que es la vida, el caminar cristiano, es meditar en la palabra de día y de noche. Léalo usted ahí en Josué capítulo 1, verso 8. Ahí está escrito. Ahí está la fórmula que le dio el Señor a Josué para poder tener éxito y ser próspero en todo. Y si la gente hoy día anda de mal en peor es por el hecho de que nunca han meditado en la palabra de Dios, no son atletas. ¿Por qué? Porque primeramente para ser atleta hay que ser un sembrador. Y el sembrador estima la semilla, estima la palabra de Dios, la guarda, la atesora, la siembra. You know, a good athlete comes from a good sower or a good farmer who esteems and values the seed of the Word of God and keeps it and sows the Word of God. And begins to understand the Word of God. Comienza a entender lo que es la semilla. Comienza a entender lo que son los primeros pasos del Evangelio. Ese es el sembrador, porque eso es semilla. Y ya cuando la semilla va creciendo, se convierte en una planta, se convierte en un árbol y comienza a dar su fruto. Entonces ahí hay un proceso. There is a process happening from the very stages of the seed. La semilla tiene el potencial de ser un árbol con fruto. The seed has the potential of being a tree that brings forth fruit. Entonces, para que pueda haber un árbol, tiene que haber una semilla. Para que pueda haber un atleta, tiene que haber un sembrador. Y ese es el proceso en el que nosotros debemos involucrarnos si es que vamos a ser gente exitosa. Para poder llegar y correr la carrera con paciencia, tengo que sembrar con paciencia. So that I may run the race with patience, I need to sow the seed with patience. ¿Qué es lo que es la paciencia? La prueba de la fe produce paciencia. Así lo dice el apóstol. The trial of your faith produces patience. How does patience come along? Cuando usted le dice al Señor, dame paciencia, le está pidiendo al Señor pruebas. When you're asking the Lord for patience, you're asking the Lord for trials. Because, you know, the trial of your faith produces and it brings forth patience. Entonces, ¿qué pasa de que para el sembrador, para que con paciencia pueda esperar que la semilla brote y que dé su fruto, tiene que entrar en una prueba, tiene que entrar en una aflicción? Por eso es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. It is appointed for us that through many trials we may enter into the kingdom of God. Many trials. So the trial of your faith will produce patience. Your faith has to be tested. Tu fe tiene que ser probada para ver si es genuina, para ver si es de oro, de plata, de piedras preciosas o de heno, de paja, de hojarasca. You know, your faith has to be tested as to whether it is made of gold, silver, precious stones, whether you've got value in your faith or whether it is just make-believe and it is just hay, wood, and I think it's hay, wood, and stubble. And so it's important for us to understand that the trial of your faith will produce patience. La prueba de la fe va a producir paciencia. Así de que cuando usted esté en diferentes tribulaciones, diferentes pruebas, tened por sumo gozo. Be overly rejoiced in the fact that you are going through trials. Tened por sumo gozo cuando estéis atravesando pruebas. You have to be joyful about it. ¿Por qué hay que ser gozoso? ¿Por qué? A ver, dígame usted, ¿por qué tiene que tener gozo? Tened por sumo gozo cuando estés atravesando diferentes pruebas, porque el gozo del Señor es mi fuerza. Y la fuerza que usted recibe de parte del Señor le va a dar para poder atravesar la prueba. Y va a obtener lo que es la paciencia. So, be fully rejoiced in the fact that you're going through trials. Be overjoyed, because the joy of the Lord is my strength. Not your joy, but the joy of the Lord. No tu gozo, pero el gozo del Señor. Tened por sumo gozo. ¿Cuál gozo? El gozo del Señor. Entonces ahí tengo que entrar a meditar. El gozo en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. In the presence of God there is fullness of joy, and the joy of the Lord is my strength. So when you're going through trials, be joyful. Not with your joy, but the joy of the Lord. Thinking and knowing that God is
going along in the trials with you. Pensando y conociendo de que Dios está atravesando contigo la prueba. De que no estás solo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, gozo, fuerza. Ahí está escrito en la palabra de Dios, pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos olvidamos. ¿Por qué? Porque nos gusta que la gente nos tenga lástima. Nos gusta dar lástima. Hay gente que le gusta eso. Son expertos en dar lástima. Que los demás se fijen en lo pobrecitos que son. Amén. Entonces a veces es importante sufrir callado. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando estoy comenzando a hablar de que estoy aquí, que estoy allá, que estoy allá, es porque en el corazón estoy meditando negativamente y me estoy venciendo yo mismo. Amén. En el poder de la lengua está la vida y la muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está la muerte? ¿Por qué? Porque muchas veces hay pensamientos de muerte y hay pensamientos de vida. Hay muchos que se jactan de decir en el poder de la lengua está la vida y la muerte, pero muchas veces no entienden de que para tener vida hay que tener palabra de vida, hay que tener a Cristo, hay que tener el Espíritu de Dios. Para tener muerte hay que pensar en uno mismo y comenzar a vivir como derrotado. ¿Amén? Por esa razón de que uno tiene que medir lo que dice en sus labios. ¿Por qué? Porque los labios dan a conocer lo que está en el corazón. You know, you need to measure what's in your lips, because what comes out of your lips is something that's been building up, been festering in some instances within your heart. Out of the fullness of the heart speaks the mouth. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando usted comienza a quejarse, ¿qué es lo que hay? Hay puras quejas en el corazón. En vez de decirle, estoy pasando por esta situación, pero le doy gracias a Dios. Tiene que contrarrestar los pensamientos negativos con la palabra de Dios. Ese es un ejercicio mental, ese es un ejercicio meditativo, un ejercicio reflectivo. It's a reflective exercise, it's a meditation, it's a mental exercise. So the athlete exercises themselves not only physically, but also mentally. En la Escritura, el atletismo se compara con la carrera de la fe. En dicha competencia hay muchos obstáculos que tratan de estorbar el avance hacia la meta. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos despojarnos de todo peso. ¿Por qué? Porque la actitud de la persona muchas veces es llevar los pesos. Si usted va a correr la carrera, no puede cargarse con los pesos de los demás. Que es pecado, pastor, pensar en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mis nietos. No es pecado. El pecado es llevar uno el peso, porque lo va a aplastar. El pecado es que uno quiera por sí mismo llevar todas esas cargas. Lo importante es ir a la presencia de Dios y dejarle las cargas al Señor. Llevárselas a Él y tomar de Él el gozo, la paz, la gracia para mantenerse. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por esa razón de que nosotros debemos despojarnos, dejar de lado. Despojarse es dejar de lado todo peso, todo lo que nos carga. Muchas veces los seres queridos nos cargan. Yeah, beloved, sometimes burden and overburden us. In other words, we are overburdened. And it's not only a burden, but there's also sin itself. No solamente tenemos que contender con los pesos, la responsabilidad de las preocupaciones que tenemos, sino que también está el pecado, que tan fácilmente nos envuelve. ¿Por qué? Porque hay una ley en este cuerpo, que es la ley del pecado. There is a law in this body called the law of sin. Entonces la ley del pecado me lleva a la ley de la muerte, o me lleva a la muerte en sí. Por esa razón de que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 habla de varias leyes, habla de varias leyes y procesos que se manifiestan en la vida del creyente, y habla de una ley importante que es la ley del Espíritu de vida, que es la ley de Cristo. El apóstol Pablo estaba en la ley de Moisés, y la ley de Moisés lo llevaba a la ley del pecado,
y la ley del pecado lo llevaba a la muerte. Pero daba gracias a Dios por Cristo Jesús, porque ahora era libre, porque ahora caminaba en la ley del Espíritu de vida o en la ley de Cristo. O sea, el apóstol Pablo estaba bajo la ley de Moisés y fue traspasado a vivir bajo la ley de Cristo. Cuando uno está bajo la ley de Moisés, se rige por el pecado que está en este cuerpo. When you are walking under the law of Moses, then you are bound by the law of sin. Y el apóstol Pablo comienza a hacer un diálogo en Romanos capítulo 7 y comienza a dialogar y a decir, ¿es la ley de Dios pecaminosa? De ninguna manera. Dice que la ley de Dios es santa. God's law is holy. Pero la ley que Dios le estableció a Moisés y al pueblo de Israel no tenía el poder para hacer libre a la persona. Solamente tenía el poder de indicar que la persona había fallado, había transgredido, había fallado a la ley de Dios. Y el que quebrantara la ley del Señor, la ley de Moisés, dice que era condenado a muerte. People who broke the law in the past were condemned to death. And so the law of Moses could not do anything more than indicate and point towards sin and convict you of sin and tell you you're in sin and therefore you deserve death. The wages of sin is death. La paga del pecado es muerte. Entonces, como este cuerpo está habita lo que es la ley del pecado, esa ley de pecado se aprovecha de la ley de Dios. Entonces la ley de Dios dice no robarás, y que lo que hace el pecado en nosotros, se extiende la mano y comienza a robar. And now the law of Moses says do not steal. And what does the law of sin in our body say? Well, I'm going to stretch my hand out and I'm going to steal. And therefore the law of sin takes advantage of the law of God because we are weak. La ley del pecado en nosotros toma ventaja sobre la ley de Dios. ¿Por qué? Porque somos débiles. La ley de Dios es santa. La ley de Dios no es débil. Pero el que es débil es el hombre, la mujer. We are the ones who are weak. Para poder salir de la ley de Moisés, que solamente apuntaba y nos condenaba, and to move away from the law of Moses, which would only condemn, we had to come to Jesus. And then when you are under the law of Jesus, then you are under the law of liberty, and therefore you are free from the law of sin and the law of Moses. Because under the law of Christ, you're able to do those things that you could not do yourself. Bajo la ley de Cristo uno está y puede vencer aquellas leyes que primeramente lo condenaban, la ley de Moisés y también la ley del pecado, porque Cristo murió y llevó nuestros pecados en su cuerpo y venció el pecado y la muerte en la cruz. Por esa razón de que por la fe nosotros podemos vencer la ley del pecado. Por la fe nosotros podemos cumplir la ley de Dios, la ley de Moisés, que es santa. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Espíritu de vida, que nos da vida en medio de todo lo que es muerte. Lo único que hace la ley del pecado es llevarnos a la muerte. Lo único que hace la ley de Moisés es condenarnos y acusarnos que somos reos de muerte, que por causa del pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces el Señor clavó la ley de Moisés, la cumplió en totalidad, no que la borró, porque hay mucha gente que hoy día dice el Señor quitó la ley de Moisés de lado. No la quitó, porque la ley de Dios es santa. Si no fuese santa, si no la hubiese quitado, pero la ley de Dios es santa. Pero la ley de Dios, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, se hicieron débiles por causa de este cuerpo. Porque lo único que la ley de Moisés podía decir, pecaste, robaste, así de que la paga del pecado es muerte. La ley de Moisés no podía redimirnos, no podía libertarnos, pero vino Cristo y bajo la ley del Espíritu Santo de Dios, bajo la ley de Cristo, ahora podemos ser libres de la ley de Moisés, en el sentido de no cumplirla por nuestra fuerza, sino cumplirla por medio del Espíritu Santo de Dios, porque estamos bajo la ley de Cristo y podemos ahora vencer la ley del pecado, anular y cancelar la ley del pecado.
Porque la ley de Cristo es una ley mucho más superior, mucho más elevada, mucho más suprema que la ley del pecado, porque Cristo es sobre todo. El nombre que se le ha dado sobre todo, en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Así es de que la ley de Cristo está sobre toda otra ley. The law of Christ is above every other law. And therefore, if you're under the law of liberty of the Spirit, according to Romans chapter 8, you're under the law of Christ. Amén. Por eso que debemos nosotros entender la palabra del Señor, porque cuando usted comienza a estar y sujetarse a la ley de Cristo, comienza a dejar de lado lo que es la ley del pecado. Vence la ley del pecado y puede cumplir la ley de Moisés, porque la ley de Dios siempre ha sido santa, fue dada por Dios. La ley de Moisés no fue dada por Moisés, fue dada por Dios, y solamente lo que hizo Moisés es agarrar las tablas de la ley y dárselas al pueblo. Pero esas leyes fueron escritas en el monte con el dedo de Dios. And now with the finger of God, those laws were written down. The law of Moses was never written by Moses. Moses just took the tablets and gave it to the people. But that law was written in Mount Sinai by God. And therefore the law of God is holy. Just that this body could never fulfill the law of Moses. And why God gave them the law of Moses, or the laws, or the Ten Commandments? God gave them to the people of Israel for a period, until the Redeemer would come, until Jesus, who is the one that would actually deliver us and set us free, would come. La ley de Moisés solamente fue una ley temporal y caducó, dejó de ser vigente, porque cuando vino Cristo cumplió la ley de los 10 mandamientos, las cumplió a totalidad, para que ahora los que estamos en Cristo seamos nuevas criaturas, los que estamos en Cristo seamos libres de quebrantar las leyes de Dios, sino más bien en Cristo la podemos cumplir y ir más allá, porque la ley de Cristo es sobre toda ley. La ley de Cristo es sobre la ley de la muerte, sobre la ley del pecado, porque Cristo venció el pecado, venció la muerte. Amén. Por esa razón de que Cristo es importante y sumamente importante, y es lo más importante que podamos tener en nuestra vida. You know, the most important person in our lives is Jesus Christ, because of his overcoming. Jesus overcame. And you are no longer under the law of sin. Ya no estamos bajo la ley del pecado, sino que estamos bajo la ley de Cristo. De acuerdo a 1 de Corintios capítulo 9, verso 21. Vamos a leer 1 de Corintios 9, 21. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 1 de Corintios capítulo 9, verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces el apóstol Pablo se trasladó de la ley de Moisés a la ley de Cristo, porque es una ley superior. La ley de Cristo que lo libera de la ley de Moisés, o lo libera de ser juzgado por la ley de Moisés, y lo libera de la ley del pecado y de la muerte. Porque son varias las leyes. La ley de los miembros le llamamos en Romanos capítulo 7. The law of the members of your body is what we call it in Romans chapter 7. Entonces en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de la ley del pecado? Doy gracias a Dios por Cristo Jesús, porque caminando en el Espíritu de Dios, ahora camino en la ley del Espíritu de vida, ahora camino en la ley de Cristo, que es una ley superior. Por eso que usted puede vencer el pecado. Hay gente que dice: no, es que yo no puedo vencer el pecado, es que no puedo vencer la fornicación, es que no puedo vencer la drogadicción, es que no puedo vencer el alcoholismo. Claro que lo puede vencer, porque la ley de Cristo es mayor sobre todas las otras leyes. El problema es de que el problema está en el cuerpo, y usted está viviendo de acuerdo al cuerpo en vez de vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. Y una persona que vive de acuerdo a los impulsos de este cuerpo, vive de acuerdo a los impulsos del pecado y de la ley que está en este cuerpo. When you live according to your body and the impulses of your body, then you live according to the laws written in this body. Usted comienza
a vivir bajo la ley que está escrita aquí en estos miembros, la ley que dice, cuando le dice la ley de Moisés, no robarás, que es lo que hace, la mano llega y extiende la mano para robar. ¿Por qué? Porque hay una ley acá que se llama la ley del pecado, que está escrita en este cuerpo, que está escrita en los ojos, en el gustar, en los genitales, en las manos, en los pies. Esa ley está escrita en todo su cuerpo, la ley del pecado. Y usted le da libertad a la ley del pecado. ¿Qué pasa? Que usted va a terminar siendo una persona que falla. Y después viene y se arrepiente delante de Dios. Y vuelve a fallar. Y después se arrepiente y vuelve a la presencia del Señor. Y vuelve a fallar. Es porque está viviendo en la ley del pecado. Es porque le da rienda suelta a la ley del pecado. Entonces, ¿qué pasa con un atleta? Un atleta tiene que golpear su cuerpo. Tiene que sujetar su cuerpo. Porque uno ahora vive en el poder del Espíritu de Dios. Por eso es que nosotros podemos vencer. Y cuando una persona dice, no, es que estoy siendo tentado de diferentes maneras, y el Señor dice que con toda tentación el Señor da la salida. Es que lo que pasa es de que a veces no quiero escuchar, no quiero oír. Cuando se me está diciendo, ahí está la salida. Hay que ver la salida que Dios le dio a varios personajes de la Biblia. Amén. Si no, ¿qué le pasó a Sansón? Porque se creía muy fuerte en lo natural, también se creía muy fuerte en lo mental, en lo emocional, y era realmente débil. ¿Qué le pasó a José? Cuando fue tentado, cuando la mujer se le tiró encima, ¿qué es lo que hizo José? Salió huyendo. Entonces Dios da la salida. El problema es de que muchas veces no tomamos la salida porque los apetitos de la carne se despiertan. Y cuando la ley de Moisés dice que no cometerás adulterio, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo hace lo contrario. Dice, bueno, ya que la ley de Moisés me dice de que no debo cometer esto, no debo cometer esto otro, bueno, lo voy a hacer. Porque hay una ley que está escrita en este cuerpo. Pero cuando usted está bajo la ley de Cristo, cuando uno es transferido a la ley de Cristo, ya usted ha cumplido la ley de los 10 mandamientos por medio de Cristo, la está cumpliendo, y ya ahora la ley del pecado en este cuerpo ya no está rigiendo sobre usted, porque hay una ley mayor sobre usted. Si usted se da cuenta cuando hay un proceso en la corte, si usted no está contento con el dictamen de la corte, ¿qué es lo que hace? Usted va a una corte suprema, que puede sobrepasar y cancelar la otra ley que pasó la corte menor. Entonces la ley de los 10 mandamientos y la ley del pecado dicen eres culpable, pero viene la ley de Cristo y dice no, eres libre, eres perdonado. Hay una ley mayor que cancela las otras leyes, por esa razón de que nosotros debemos vivir en la ley de Cristo, en la ley del Espíritu de vida, y no darle libertad a este cuerpo, porque este cuerpo tiene debilidades y uno tiene que entender las debilidades de este cuerpo. Y los atletas se equipan en una forma corporal, comiendo aquellas cosas que son beneficiosas para el cuerpo y dejando de lado aquellas cosas que no son beneficiosas. Si usted va a correr esta carrera, usted va a tener que mirarse este cuerpo y ver cuáles son las debilidades de este cuerpo y decir, tengo que cuidarme de esta debilidad, de esta debilidad, de esta debilidad. ¿Qué es lo que hace usted cuando que está pasando por alguna enfermedad, tiene presión alta? ¿Qué es lo que tiene que tomar? Pastillas para bajar la presión. Para la diabetes tiene que tomar pastillas para bajar el azúcar en la sangre. Entonces uno tiene que tomar las pastillas espirituales de la palabra de Dios para contrarrestar aquellas cosas que son debilidades en el cuerpo. Amén. Por esa razón de que el atleta se rige bajo una disciplina, está regido bajo una dieta específica, deja de comer ciertas cosas y come otras cosas que son beneficiosas para el cuerpo. Amén. Por esa razón de que cuando usted sabe que tiene debilidades en este cuerpo, que son el pecado, es la ley del pecado que lo va a llevar a la muerte, usted dice, tengo que evitar esto, evitar esto, evitar esto, evitar esto otro. Y cuando usted está bajo la ley de Cristo, usted dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y comienza a entender de que las libertades suyas están condicionadas. Hay una ley de Dios y la libertad suya. Dios le dio libertad, no le dio libertinaje, Dios le dio libertad
y está condicionada a que usted esté sometido a la palabra del Señor. De momento que rompe ese triángulo de libertades, todo es lícito, pero no todo conviene. Amén. Comienza a romper eso, entonces ya usted comienza a entrar en un terreno peligroso. Por eso es que hay que entender este proceso de la vida cristiana, porque no es llegar y decir aquí yo entro y soy de Cristo y sí, es bueno. Tenemos un comienzo, gloria al Señor por eso. Pero ahora tenemos que entrar a disciplinarnos. Por esa razón estamos hablando de las etapas del cristiano. The reason why are we talking about the stages of the Christian? Because you have to go through a process. It's no longer, it's just, you know what, you've been given the freedom to do whatever you want to do. And that's what a lot of people allow themselves. They allow themselves a licentious lifestyle. La gente se vive y se permite una vida licenciosa y se llama cristiano, porque en su mente piensan de que van a ir al cielo cuando realmente, por esa razón de que el atleta corre con paciencia, con perseverancia, comienza a correr con perseverancia en la palabra de Dios. You begin to persevere in the race of Christianity. No es que caminé y corrí por 5 años, por 10 años y después dejé de correr la carrera. ¿Por qué? Porque después de 10 años de haber dejado de correr la carrera se va a dar cuenta que va a tener que comenzar de nuevo. Y le va a ser mucho más difícil porque ahora los demás han corrido y están allá al otro lado, mientras que yo estoy acá todavía. Amén. Miren, los demás han aprendido, han avanzado, se han desarrollado espiritualmente, pero yo todavía estoy acá. Todavía estoy tomando leche cuando los demás están comiendo cosas sólidas. Todavía estoy entendiendo lo que son los primeros pasos del Evangelio cuando los otros ya son maestros, entienden las cosas de Dios, comienzan a moverse en una forma sobrenatural. Es bueno creer en las cosas sobrenaturales, pero hacerlas es otra. Porque el que comienza a moverse en lo sobrenatural es una persona que tiene convicción en la palabra de Dios. La entiende, la conoce. Y Dios lo aprueba y Dios lo apoya. ¿Por qué? Porque está viviendo en la palabra de Dios y esa palabra se hace una realidad. Que usted comience a caminar en el agua, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está viviendo en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo que caminó sobre las aguas? Dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Porque yo voy a mi Padre, en otras palabras, si Cristo no iba al Padre no podríamos hacer cosas mayores, nosotros vamos a hacer cosas mayores. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el Espíritu de Dios, estamos viviendo en la palabra del Señor. Para muchos es imposible, pero no para el que cree. Para el que cree todo es posible. Que hay que creer en la palabra de Dios, pero hay que entenderla, porque muchos hoy día creen en una fe infantil. Amén. Todavía es una fe muy enclenque, muy débil. Y para poder tener una fe fuerte y firme en el Señor, para echar los montes, decirle al monte que se eche al mar, para decirle a los demonios que salgan y se vayan, uno tiene que tener una fe fuerte. Y la fe fuerte está basada en que usted entienda la palabra del Señor, la oiga, la entienda y la ponga en práctica. Porque hay muchos que son guerreros espirituales por la emoción nada más. Pero para ser un soldado de Cristo hay que tener más que emoción. Hay que tener un entendimiento de la palabra de Dios y hay que ir más allá, hay que tener presencia de Dios. Usted no tiene que hacer mucho. Solo con la misma presencia de Dios el enemigo comienza. Por eso que cuando Cristo se andaba moviendo era la presencia de Dios en él, y cuando la percibían los demonios comenzaban allá a manifestarse. Usted no tiene que hacer mucho griterío. Hoy día mucha gente que gritando en el nombre de Jesús y prácticamente se ponen afónicos gritando, creyendo de que por el volumen de la voz los demonios se van a... Si no, ¿qué le pasó al muchacho que estaba sordo y mudo? No podía escuchar nada. Entonces, mientras más gritaban los discípulos en el nombre de Jesucristo hecho fuera, el demonio nunca se iba a ir, porque era un demonio sordo y mudo. Pero vino el Señor Jesucristo con la presencia de Dios, no tuvo que decir nada. El enemigo salió del muchacho. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios. Para ser un soldado de Cristo hay que estar en la presencia de Dios, hay que tener palabra de Dios, conocimiento de Dios. Hoy día toda esta gente infantil que comienza a hacer guerra espiritual y comienza a echar fuera demonios, lo hacen de una forma, parecen niñitos chicos, cabros chicos, como decimos un buen chileno. No tienen entendimiento, tienen la emoción,
tienen la emoción y el sentimiento. De otra manera, ¿dónde quedaron todos aquellos que estaban en el movimiento de guerra espiritual? ¿Dónde quedaron todos aquellos que un día andaban deambulando por ahí, echando fuera demonios? No están en ningún lado. Andan de capa caída. Se salieron de la iglesia. Y todavía andan dando bote. El Hijo de Dios no, es perseverante. Corre la carrera con paciencia y con perseverancia. ¿Por qué? Porque la paciencia la aprendió cuando comenzó a sembrar. Y cuando uno siembra, siembra con paciencia esperando que Dios dé el crecimiento. El fruto lo va a dar Dios, no lo fuerza uno. Uno no debe forzar nada, porque estas cosas las da Dios. Cuando una persona se experimenta en ser un sembrador de la palabra de Dios, del Evangelio, y comienza con paciencia a esperar que Dios haga la obra, esa persona después comienza a correr como atleta, con paciencia y con perseverancia, la carrera que tiene por delante. Amén. Entonces que vamos entendiendo de que el proceso de la vida cristiana no es un proceso emocional, es más allá, es un proceso espiritual. Y una persona que de carnal o de terrenal se convierte en una persona espiritual, después comienza a tocar las cosas celestiales. Ahí hay otro trío de procesos que hay, de terrenal a espiritual a celestial. En otros momentos lo he explicado de esta manera: usted trae lo que es terrenal, trae el diezmo que es terreno, que es dinero natural, pero por fe lo ofrece al Señor, no se lo ofrece al pastor, a la iglesia, se lo ofrece al Señor. Por fe lo convierte algo terrenal en algo espiritual, y eso después, lo espiritual, porque Dios es espíritu, comienza a tocar el mundo celestial, o el ambiente celestial. Y allí el Señor dice que abre las ventanas de los cielos. Amén. Entonces, para que usted pueda tocar la ventana de los cielos y abrirla, usted tiene que moverse de lo terrenal a lo espiritual, y con lo espiritual comenzar a tocar las cosas celestiales. Pero aquel que es terreno y que trae la plata porque me están forzando, porque me están viendo que traigo, por eso cuando la gente así le digo, no lo dé, hace más mal que bien, quédese con la plata, quédese con la maldición de todas maneras. ¿Por qué? Porque el pastor lo único que está establecido es para dirigir a las personas a la puerta de bendición. Esa es la puerta de bendición. Si quieres entrar por ella, entra. Si no quieres, no te voy a forzar. Y a las personas que me dicen, y bueno, ¿usted no vive del diezmo? No, yo no vivo del diezmo, yo vivo de lo que Dios me da. Y si usted no quiere dar, allá usted, pero el Señor me contrató y Él me va a pagar. De alguna manera o de otra Dios lo hace. Amén. No necesito tener una iglesia de 1000 o 10.000 para decir que soy una persona exitosa. Porque no estoy aquí por lo natural y lo terreno, sino que más bien estamos por las cosas espirituales. Amén. Entonces debemos despojarnos de todo peso y del pecado. Los pesos que hay, las situaciones que a veces nos afligen, usted tiene que dejarlas de lado. No dejarlas de lado sin importarle, sino llevárselas al Señor. Señor, ahí están. Las dejo a tus pies y recibo tu gracia para seguir caminando y corriendo esta carrera. ¿Por qué? Porque esta vida es una vida de sinsabores y de problemas y dificultades, y usted no se puede dar el lujo de cargarse con tanto peso, especialmente el peso de los familiares, de los hijos, de los nietos, pesos de otros que realmente usted no puede llevar. Amén. Usted tiene suficiente peso con llevar la cruz. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. Entonces, en otras palabras, el que quiera seguir en pos de mí, crucifíquese. Cancélese. Entonces tenemos suficiente con este peso que llevamos encima, que es el pecado en este cuerpo. We've got enough burden, enough weight with the sinfulness that is carried within the members of this body. We cannot afford to carry other weights. Y después de eso, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El pecado nos envuelve fácilmente. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de gente que vive en el pecado, y más encima este cuerpo lleva en sí pecado. Entonces tenemos una lucha doble con este cuerpo y también con la gente que nos induce y nos impulsa a pecar. Porque eso viven sin ley, sin la ley de Cristo. Eso están sometidos a la ley de Moisés.
pecan y por causa del pecado van a tener que pagar porque quebrantaron la ley de Moisés. Mientras yo, que conozco a Cristo, fui transferido a la ley de Cristo y soy libre. Y necesito ser libre de esta ley del pecado. Ya no puedo darme el lujo de seguir dándole libertad a este cuerpo para hacer lo que le da la gana. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y nos haya ministrados, en otras palabras, nos haya tratados en esas áreas. Porque cuando Él venga, si estamos todavía en eso, no es un indicio de ninguna otra cosa más que cuando venga el Señor no seamos de aquellos que se van a alejar avergonzados, dice el apóstol. Hay gente que se va a alejar avergonzada. Ellos mismos se van a decir, realmente el Señor viene, el Señor es santo y yo realmente no estoy ni siquiera en condiciones. Porque se alejan avergonzados porque saben de que no están bien. Y en ese día, cuando el Señor retorne, cuando el Señor venga, muchos se van a alejar avergonzados. Avergonzados de sí mismos que realmente no dieron la talla, no dieron la estatura. Avergonzados de sí mismos que se dejaron dar rienda suelta a esta ley del pecado que está en este cuerpo. También hemos dicho que el atleta compite de acuerdo a reglamentos. The athlete competes against rules, competes according to, not against, but according to the rules. Hay reglamentos en la vida cristiana, en el atletismo, en la carrera cristiana. Hay leyes en las que uno tiene que estar sometido. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. No piense usted de que va a romper todas las reglas del mundo, o las reglas por haber, y después llega al Señor y dice, gracias Señor porque terminé la carrera. Y piensa de que el Señor le va a dar un premio y decirle que fue fiel y que compitió de acuerdo a las reglas. Aquí está escrito, deben haber ciertas reglas y todos los atletas compiten de acuerdo a las reglas. Entonces, por ejemplo, una regla de esas bien difícil de poder entender es aquellos que corren, que caminan. You know, those who walk. Y muchas veces lo encuentran prácticamente corriendo en vez de caminar. Y son eliminados prácticamente casi llegando al final de la carrera, son eliminados. Eso le tocó a un australiano a una cierta olimpiada donde estaba entrando ya en el estadio y justo le dieron una bandera roja por haber quebrantado el reglamento. Y fue eliminada. Entonces, ¿qué pasa? De que uno tiene que correr de acuerdo a las reglas. Un atleta que participa en una carrera debe saber que no puede ganar a menos que obedezca las leyes. Los reglamentos son las leyes. Y en este sentido debemos asimilar que todo en la vida tiene reglas o leyes con las cuales se rige el mundo. Por eso es necesario como hijos de Dios someternos a toda autoridad, porque en esta tierra hay autoridades. Hay que someterse a las leyes. Hay gente que hoy día le gusta y quiere tratar de cancelar y ver la forma de escaparse de las leyes. En alguna forma u otra algunos sí lo hacen. Pero ese no es el común denominador. Porque estamos todos sujetos a ciertas leyes naturales, pero también estamos sujetos a leyes espirituales. Entonces vemos las reglas o las leyes a las que está sometido el atleta. Hay varias leyes que usted puede ver en la Biblia, que es la ley de la fe,
está la ley de la libertad, está la ley de Cristo, está la ley real. Son varias las leyes. ¿Qué pasa? De que en el mundo espiritual también hay tráfico y hay leyes que hay que someterse. Uno no puede decir de que en el mundo espiritual las leyes dejaron de ser. Hay leyes, y las leyes naturales que tenemos hoy en día, no todas, algunas de ellas fueron derivadas de lo que son las leyes que Dios estableció en la Biblia. Entonces ahora también tenemos otra ley, la ley, por ejemplo, de la libertad. Y la ley de la libertad es, tienes libertad, pero no tienes libertad para hacer lo que quieras. Es lo que pasa aquí en Australia. En Australia somos un país libre y la gente se vaya a protestar y de repente se encuentra que lo meten ahí a la cárcel. ¿Por qué? Porque quebrantó una ley. Y la única forma de saber que quebrantó la ley es que lo llevan preso o la llevan presa y allá le dan la sentencia y en la corte le dicen que quebrantaste esta ley, esta ley, esta ley. Porque los jueces tienen que regirse por las leyes, creamos que sean justas o injustas, son leyes y la persona se somete a esos reglamentos. Si quiere vivir en esta sociedad, si no quiere vivir en esta sociedad, entonces puede vivir sin ley. Entonces que hay gente que hoy día vive sin ley, pero no se da cuenta que está bajo leyes y piensa de que son ellos libres de hacer lo que les da la gana. Se inventan sus propias leyes. Hay un grupo de gente que se llaman los ciudadanos soberanos, sovereign citizens, y que dicen, es que esta ley está mal, esta ley está mal, esta ley está mal, pero ellos no son los jueces. Tampoco viven en el Parlamento o en el Senado para poder pasar leyes y aprobar leyes, entonces ellos mismos se levantan con sus propias leyes. Vivimos en un mundo imperfecto, sí. No todas las leyes son justas porque son hechas por hombres, pero la ley de Dios sí. Esta sociedad occidental, las sociedades que se viven hoy día y se rigen por la democracia, se rigen por la ley mosaica. De ahí vino toda la ley de los 10 mandamientos. De ahí se derivó todo. Pero después comenzaron a cambiar leyes y comenzaron a hacer leyes antibíblicas, anti-Dios. Pero que este mundo vive bajo leyes. Y la forma en que las personas se dan cuenta que están viviendo bajo una ley o bajo leyes es cuando tienen que comparecer ante el tribunal. Cuando venga el arrebatamiento, usted va a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí se va a dar cuenta de que había leyes. Si no entienden las leyes del Espíritu y las leyes de Dios, las leyes del reino de Dios, if you don't understand the laws of the kingdom of God, you're going to find a great surprise when you come to the judgment seat of Christ. Cuando usted venga ante el tribunal de Cristo, se va a dar cuenta que habían varias leyes que usted quebrantó. Amén. Por esa razón de que el Señor nos abre los ojos ahora, el Espíritu Santo nos está abriendo los ojos para que nosotros entendamos de que estamos bajo leyes y el que compite como atleta compite de acuerdo con las reglas, con las leyes. Y en este sentido debemos asimilar que toda la vida tiene reglas o leyes con las cuales se rige el mundo. Y el mundo espiritual también se rige por leyes. Amén. Por esa razón de que usted tiene que entender los reglamentos, las leyes, los principios. Tienen que entender cómo operó el Señor Jesucristo, cómo operaron los profetas, cómo operaron los apóstoles. Porque hoy día hay un montón de gente que no tiene idea. Y se dan el lujo de, y eso es por ignorancia, se dan el lujo de hablar contra las potestades superiores, contra las autoridades, contra los ángeles que Dios ha puesto. Y prácticamente ordenan a los ángeles cuando lo único que da órdenes a los ángeles es Dios. Amén. Usted no le puede dar órdenes a ningún ángel. Usted no es Dios sobre ellos. Es la palabra que somos consiervos junto con ellos. Y tenemos que adorar a Dios. Si usted se rige por la palabra de Dios, usted puede declarar un principio de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la ley de Dios, y los ángeles se mueven de acuerdo a la ley de Dios.
Cuando usted comienza a entender eso, comienza a darse cuenta de que hay un montón de bomberos locos, de disparatados allá que comienzan a dar órdenes en el mundo espiritual cuando realmente no tienen ninguna autoridad. Amén. Por eso que hay que tener un entendimiento de estas cosas, y una persona que es madura entiende. Cuando es niño no entiende. Y cuando es niño la corte dice, no, si es niño realmente no entiende y lo perdona. Pero ya cuando es un adulto, le dicen, ya usted tiene que saber los principios. Ahora, una persona también cuando corre la carrera se abstiene de todo. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Everyone who competes in the games goes into strict training and abstains from everything. ¿Y los juegos? ¿Qué juegos eran? Los romanos tenían juegos que habían basado en los juegos de los griegos. Las olimpiadas son juegos griegos. ¿Y qué pasa? Que cuando vino el Imperio Romano adoptó todo eso también. Entonces todavía en ese tiempo se daba todo esto. Y la gente competía, dice, se abstiene de todo. Entonces el apóstol Pablo sabía de que había una abstinencia de cosas. Cuando uno es atleta en el Señor, tiene que abstenerse, tiene que prohibirse de ciertas cosas. El problema es de que muchas veces le andamos prohibiendo a los demás y no nos prohibimos a nosotros. Operamos en la ley del embudo. Ancho para nosotros, pero angostito para los demás. We operate on the law of the funnel, which is ample and wide at the top, but very nice and thin towards the bottom. So really, what we need to do is we need to make sure that we abstain from everything, and it is for us. Nos abstenemos de todo. Amén. Yo me abstengo de tomar por el hecho de que si hay una persona que salió del alcohol, no me puedo dar el lujo de estar tomando frente de él o de ella. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer tropezar. Amén. Si yo comienzo a comer de los sacrificados, los ídolos, tengo que en alguna forma abstenerme de eso. Si eso va a ser un impedimento para otros que realmente están saliendo de la idolatría. Entonces eso es algo que debemos ir conociendo y entendiendo. Nos abstenemos de ciertas cosas por amor al Señor y por amor a los hermanos. Dice que estos se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros nos abstenemos porque vamos a recibir una corona incorruptible. Por eso que aquí está aquí poniendo un valor sobre la abstención de cosas en la vida, porque hay una corona que hay que ganar. Entonces la primera regla de un competidor, debemos competir de acuerdo a las reglas. ¿Cuál es la primera regla? Es abstenerse de todo lo malo. Esa es la primera regla de un atleta. The athlete's rule, number one rule, is to abstain from all that's evil. Por eso que dice el apóstol, dice que debemos examinarlo todo, retener lo bueno y rechazar lo malo. Esa es la regla por la que compite el atleta. The athlete competes on the basis of this rule, abstaining from that which is evil. So you have to examine everything, retain which is good, that which is good, and reject that which is evil. Dice 2 de Pedro 3:17, por tanto, amados míos, sabiendo previamente ustedes esto, absténganse de ir siguiendo el error de los que son libertinos, para que no caigan de su firmeza. O sea que cuando la gente comienza a dar se va dando libertades, esa persona se convierte en un libertino, que no tiene ley, que usa la gracia del Señor para libertinaje, para darse todos los gustos por haber. Porque ahora que estoy en Cristo me doy libertades porque el Señor me hizo libre. Entonces dice el apóstol
Pedro acá dice, absténganse de ir siguiendo el error de los que son libertinos, de los que se andan dando libertades y lujos de hacer lo que les da la gana. Porque un día van a tener que dar cuenta y se van a dar ellos mismos cuenta de que no eran tan libertinos como ellos lo creían. No tenían todas las libertades que ellos creían tener. Therefore, dear friends, since you know this in advance, abstain yourselves from what? So that you are not led away by the error of lawless and sinful people. Gente sin ley. Libertino en el inglés se llama lawless, que no tienen ley. Y la palabra lawless es otra palabra para decir iniquidad. Un libertino es alguien que opera en la iniquidad. Y la iniquidad no tiene ley, no se somete a las leyes de Dios. Se da libertades. Entonces una persona que está operando en la iniquidad está operando en el libertinaje. No tiene ley. Es ley para sí mismo y realmente no tiene leyes y no se sujeta a nada ni a nadie. Por esa razón de que esas personas están en la iglesia. No digo que están en esta iglesia, pero están en la iglesia. Those people who are lawless are in church today. They give themselves the pleasure and the liberty to do whatever they want to do. ¿Y qué pasa con estos libertinos, con estos que están operando en el espíritu de iniquidad? Son inicuos. Están operando y están dirigiendo a otros en el error. So that you are not led away by the error of lawless and sinful people and fall from your own stable position. Es fácil caer de la firmeza en la que uno estaba por causa de seguir a otros que son libertinos, por causa de seguir a otros que son sin ley, que no compiten de acuerdo a las reglas. They do not run the race according to the rules. One of the rules is abstinence, abstain. Una de las reglas es abstenerse. ¿Abstenerse de qué? De seguir el error de los libertinos. De copiar la actitud y el ejemplo de los libertinos. One of the things that you must run by, you've got to run by this rule as an athlete. You've got to run by the rule of abstaining from copying what everyone else is doing. Entonces hay que abstenerse de lo malo y hacer lo bueno. You have to abstain from that which is evil and do what is good. Hay que abstenerse de seguir el error. Y esta gente supuestamente son hijos de Dios, son cristianos. Por eso el apóstol los menciona. Peter mentions them because he sees that these are so-called Christians who are lawless and sinful people. Son supuestamente o aparentemente hijos de Dios, pero en realidad son instrumentos que conducen al error y hacen caer de la firmeza de Cristo. El atleta de todo se abstiene. Hay que tener una mentalidad de atleta para abstenerse de todo aquello que otros gozan como gente libertina, como gente sin ley, pensando que siempre les va a ir bien, porque todos dicen, ¿y cómo te va? ¿Cómo estás? El Señor me bendice. Bendecido por la gracia de Dios. Es un puro decir, pero por los frutos se conoce el árbol. Así que lo que dice la boca no tiene nada que ver con lo que usted ve. Por esa razón de que usted no puede ser engañado. El Señor dijo, no os engañéis. Nadie puede burlar a Dios. Por sus frutos se conocen los árboles. Cuando la gente le diga, no, que bendecido por la gracia de Dios, bueno, vamos a ver cómo está tu bendición. Es lamentable que muchos hoy en día hablan y se jactan de muchas cosas que no viven en su vida. En Hechos capítulo 15, la instrucción del apóstol, o la instrucción apostólica hacia los gentiles que se habían convertido en Antioquía era que se abstuvieran de comer lo que era dedicado a los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Un verdadero atleta se conserva íntegro y se propone en su corazón no contaminarse con los manjares de Babilonia. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros
ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, estas eran cosas necesarias para el atleta. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. For it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things, that you abstain from things offered to idols, from blood, from things strangled, and from sexual immorality. If you keep yourself from these, you will do well. Abstenerse de cosas contaminadas. Hay que abstenerse de aquello que es dedicado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. Un verdadero atleta se conserva íntegro y se propone en su corazón no contaminarse con estos manjares que usted ve, por ejemplo, en Daniel 1, verso 8, donde Daniel le fue ofrecido comer y decidió no contaminarse. En otras palabras, dejó. Amén. Abstenerse de comer sangre. La Biblia prohíbe comer la carne con su sangre porque en la sangre está la vida. Muchos cristianos acostumbran a integrar en sus comidas la morcilla o los alimentos que incluyen la sangre de algún animal. ¿Por qué la sangre? Porque en la sangre está la vida. Y muchas veces lo que uno come después lo bota. Entonces cuando se está hablando de comer sangre, está hablando de comer vida, que después es echado por la letrina. Entonces por esa razón el Señor dijo, ustedes tienen que valorar lo que es la vida. Y la vida está en la sangre. Por esa razón de que había una dirección del Espíritu Santo de no comer sangre, de no comer las prietas, las morcillas y esas cosas que prácticamente la gente hoy día le gusta comer sangre, especialmente en el campo. La gente que vive en el campo toman sangre. ¿Por qué? Porque eso les da ¿cuánto se llama? Una fuerza. Pero en sí, cuando usted come sangre, eso después lo bota en la letrina, en el baño. Entonces, ¿qué pasa? De que lo que es vida, usted lo toma como estiércol, lo toma por basura. Entonces, esa es la razón por la cual el Señor dijo que había que abstenerse de comer sangre. O de lo que era ahogado o estrangulado. Por ejemplo, o se corta el cogote de la gallina y cuando usted estira el cogote y ahoga a la gallina o al gallo, también queda la sangre en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? De que los apóstoles eran cuidadosos con eso. Amén. Porque en la sangre está la vida. Y ellos no querían tomar la vida que Dios da como algo sin valor. De fornicación, por causa de que esto está en el cuerpo. Amén. Y somos el templo ¿de quién? El Espíritu Santo. Por eso de que había que abstenerse de estas cosas. El atleta se abstiene. Amén. Por estas razones. Son razones espirituales, son razones que tienen que ver con Dios, una obediencia a Dios. No son reglamentos de una organización o de una denominación. Son reglas que Dios estableció para su pueblo, para los hijos de Dios. Y estas no son reglas del Antiguo Testamento, estas son reglas que el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, dirigió a los otros apóstoles y a los otros cristianos a que obedecieran, que se abstuviesen, que caminasen por estas reglas. En Génesis 9:4, Génesis 9:4, la Biblia prohíbe comer la carne con su sangre porque en la sangre está la vida. Muchos cristianos acostumbran a integrar la sangre en su dieta, en su comida,
pero eso el Señor lo estableció desde Génesis 9, verso 4. In Genesis 9, verse 4, God established this in the Old Testament, way back to Genesis. Chapter 9, verse 4. Génesis 9, 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de la mano de todo animal, la demandaré de mano de todo, del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. But you must not eat meat that it has its lifeblood still in it. As for your lifeblood, I will surely demand an accounting. I will demand an accounting from every animal, and from each human being too. I will demand an accounting for the life of another human being. Entonces, el Señor va a demandar la sangre, la vida, amén, tanto de los hombres como de los animales. Por eso que había que abstenerse de comer sangre. Otra cosa es abstenerse de volver atrás. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. And the servant said to Abraham, perhaps the woman will not be willing to follow me to this land. Must I take your son back to the land from which he came? Or from which you came? But Abraham said to him, beware that you do not take my son back there. ¿Qué nos dice esto? Otra regla del atleta, de que no permite que sus hijos vuelvan de donde salimos. Salimos de un trasfondo pagano, idólatra, pecaminoso, y que nuestros hijos vuelvan allá, es una de las cosas que debemos abstenernos, que nuestros hijos vuelvan de donde salimos. Abraham le ordenó a Eleazar que se abstuviera de regresar a Isaac a la tierra de donde el Señor lo sacó. Un verdadero atleta corre con su vista puesta en Jesús, lo cual hace que no nos desviemos a ningún lado. El Señor nos llama a abstenernos de regresar al lugar de donde Dios nos ha sacado, o de regresar a nuestros hijos allí. No volvamos atrás. Es lamentable que hoy día hay muchos que han vuelto atrás. Muchos hijos han vuelto atrás. Los nietos están perdidos porque volvimos atrás. Y una de las cosas que hace el atleta es abstenerse de volver de donde salió. O sea, tiene su mira hacia adelante. Tiene su mira y su vista hacia adelante, como leíamos el viernes en el libro de los Proverbios. Vamos hacia adelante. Entonces el atleta nunca mira para atrás, sino que siempre está mirando y corriendo hacia adelante. Se fija en la meta, no se fija de dónde salió corriendo. En el tiempo final hay aquellos que se darán libertades que no convienen, pensando que nada les pasará. El apóstol Pedro nos advierte que estos siguen el error y que tarde o temprano caerán por el error de su inmoralidad, de su irresponsabilidad, de su liviandad. Si ves a alguno haciendo el mal, tú no sabes el trato que Dios está teniendo con esa persona. Y hay gente que la vamos a ver que van a volver atrás, pero Dios los está tratando. A Dios no se les ha escapado, no se le escapa a nadie, pero muchas veces nos ponemos en lugar de apuntar el dedo sin saber de que Dios va a tratar con esa persona, y si Dios quiere que regrese, que vuelva a los caminos del Señor, Dios lo va a hacer. Amén. Tampoco sabemos el trato que Dios está teniendo con nosotros. Puede que a una persona el Señor le determinó 20 años, pero a otro le determinó 20 días. Dios sabe el tiempo que determinó a cada persona.
Para poder llegar a ser soldado, hay que ser atleta, y para ser atleta, uno tiene que abstenerse. To be a soldier, you have to be an athlete, and to be an athlete, you have to abstain from certain things. El atleta corre para ganar. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El atleta corre no para competir solamente, sino para que la palabra, que enseña que hay que correr para ganar y que hay que correr no como sin tener meta. Uno corre porque tiene un propósito, tiene una meta. Hay gente que se puso a correr y después se desvió a otra meta, una meta terrena en vez de una meta celestial. ¿Cómo logra la persona ganar el premio? ¿Cómo logra la persona obtener el premio? Tiene que abstenerse. Para obtener hay que abstenerse. Hay que abstenerse, hay que obedecer, hay que despojarse de todo peso y hay que correr la carrera con paciencia. Bueno, que el Señor les bendiga, que nos ayude a tener un corazón y un espíritu de atleta. La próxima semana concluimos hablando acerca del soldado. Amén. Para allá vamos, de sembradores, atletas a soldados. Amén. Vamos a orar y aquí vamos a ir entrando a lo último de este servicio. Amén. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias por tu palabra y te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que nos des, Dios mío, tu gracia, tu favor para correr esta carrera. Primeramente para ser sembradores, sembrar la semilla con paciencia, esperando el crecimiento, el fruto de esa semilla, y también esa paciencia nos conlleve a correr la carrera, Señor, y a perdurar y a persistir. Que podamos ser gente perseverante en esta carrera, que no nos demos por vencidos. Que corramos absteniéndonos de todo aquello, Dios mío, que nos sirve. Que corramos la carrera absteniéndonos, Señor, de los ídolos, de lo que es idolatría, de lo que son, Dios mío, la sangre, de lo que son los ahogados, la fornicación y aquellas cosas que nos sirven, Señor. Que nos abstengamos de volver atrás y así podamos progresar y proceder hacia ser soldados de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo lo rogamos y te damos gracias. Amén.